El cántico que estábamos cantando, voy a la tierra de Canaán, nos recuerda cuando el pueblo de Israel salió del país de Egipto, de la ciudad de Egipto, a una tierra donde Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero también nos hace recordar que nuestro Señor Jesucristo también vino para que todos y cada uno de nosotros, los que nos acerquemos, podamos ir a vivir no a la tierra de Canaán, sino al cielo mismo, al cielo mismo. Y nos hace también pensar en el escritor sagrado a los hebreos, aunque no hay un escritor que afirme quién haya escrito este libro, pero sí estamos seguros que es inspirada por Dios, inspirado por Dios este libro de los hebreos, y nos hace recordar también que el libro de los hebreos es el que nos hace cercanos a nuestro Dios, y que el libro de los hebreos nos enseña la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, cada uno de nosotros que estamos reunidos en esta mañana, y todos nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo puedan estar escuchando este sermón a diferente horario de ustedes que lo van a estar viendo. Sepamos que nuestro Señor Jesucristo, dice el escritor sagrado de los hebreos, es superior a los ángeles, por nomás tomar algunos textos de ahí. Dice, porque superior a los ángeles, porque dice la escritura, que a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. A cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Por eso es superior a los ángeles. Pero también es superior Aarón, al sacerdocio. Al sacerdocio, nuestro Señor Jesucristo es superior al sacerdote, así como Melquisedec, que no tenía ni descendencia, no tenía genealogía, así nuestro Dios puso a nuestro Señor Jesucristo sacerdote, pero no nomás sacerdote para entrar en el lugar santísimo, sino al cielo mismo, Hebreos 9:24. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos trajo un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Por eso vamos a estar en esta mañana, los invitamos que abran sus Biblias, que abran su celular, vamos a darle buen uso al celular en este primer día de la semana, y los invito a que abran sus Biblias o su celular ahí en Hebreos capítulo 3, del 1 al 6. Ahí vamos a estar concentrados en la palabra de nuestro Dios en este primer día de la semana, en este día del Señor, donde todo el pueblo de Dios se reúne para adorar el santo nombre de nuestro Dios, y con mucho gozo, con mucha alegría, estamos reunidos para participar del servicio de nuestro Dios, y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 3, del 1 al 6, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, y dice la palabra de Dios así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que lo hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que lo hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo
de su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a orar. Padre Dios, pedimos, Señor eterno, que nos ayudes en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, te esperamos, te decimos amén. Como vemos ahí en el versículo 2, Moisés, y hablábamos de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, y vimos algunos puntos, hablamos del sacerdocio, hablamos de los ángeles y hablamos de un mejor pacto, pero aquí nos está diciendo el Escritor Sagrado a los hebreos que nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Porque Moisés era fiel, pero en la casa, en el trabajo que nuestro Dios le había encomendado. Pero ahora es mucho mejor nuestro Señor Jesucristo, sobre mejores promesas, para que nosotros entendamos que es superioridad nuestro Señor Jesucristo a Moisés. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando de cuatro asuntos, porque nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos a estar poniendo a la par, tanto lo positivo y lo negativo, tanto a lo sumiso, lo vamos a estar llevando al mismo tiempo para que podamos entender que nuestro Señor Jesucristo y Moisés lo sacó de la tierra de Egipto. Ese va a ser uno de los asuntos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos sacó del mundo. Moisés los trajo y él estuvo dándole todas las cosas necesarias en el desierto. Pero nuestro Señor Jesucristo nos sacó del mundo y ahora Él nos está guiando. Con Él venimos tomados de la mano de nuestro Dios. Con Él estamos siempre con nuestro Señor Jesucristo. Pero también Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio un pacto, una ley en nuestra mente y en el corazón. Pero también pero también Moisés los sacó de la tierra de Egipto y los condujo a la tierra prometida. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos trae del mundo o de las tinieblas, pero para llevarnos al cielo mismo. Por eso en esta mañana, el tema en esta mañana, la superioridad de Jesús. Ese es el tema, la superioridad de Jesús. Por eso cuando el pueblo estaba en Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios escuchó el clamor. Vamos a estar tomando de ahí, de ese texto, Dios oyó el clamor de su pueblo en Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel o la familia de Israel entraron entre 70 a 75 personas en el país de Egipto. Pero cuando el pueblo aumentó, cuando entró otro faraón ahí en Egipto que no conocía a José, ellos empezaron a hacerle la vida imposible, a darle más trabajo al pueblo de Israel, y Jehová escuchó, Jehová miró el clamor. Fíjense ahí como dice en Éxodo capítulo 3, he oído el clamor de mi pueblo. Él miraba a nuestro Dios, Jehová, Dios miraba a su pueblo en la tierra de Egipto. Aunque él sabía que iban a estar por esclavos 430 años, pero él estuvo al pendiente, dice en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y usa a Moisés para que vaya y venga todo el pueblo, y nosotros sabemos lo que pasó en Egipto. Nosotros vemos las plagas, la plaga de sangre. Podemos ver ahí las plagas también de langosta, la plaga de piojo, la plaga
de moscas, la plaga de ranas, y todas y cada una de ellas las hizo Dios para que pudiera salir el pueblo de la esclavitud. De la esclavitud. Porque eran esclavos en el país de Egipto. Y cómo nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos es mejor, es superior a Moisés, porque nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros seamos sacerdotes, para que nosotros sepamos y entendamos que ahora tanto mejor ministerio es nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el único que nos puede sacar de la esclavitud. Pero no de la esclavitud como estuvo el pueblo de Israel en el país de Egipto, sino para sacarnos de la esclavitud del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. 6:23. 6:23. ¿Por qué nosotros no queremos? ¿Por qué no queremos salir de la esclavitud? Moisés sacó al pueblo de la esclavitud física. Y claro, que nosotros sabemos. ¿Por qué tú no quieres venir a Él? Dijo en una ocasión, y lo repito, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo estoy diciendo porque se presta cuando ellos van, dijo Jehová a Moisés: maten un cordero. Fíjense ahí en el capítulo del Éxodo, capítulo 12. Dice 12:3, habla toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato y a su casa tomarán según el número de las personas. Quiere decir que no había excusa. Si yo estaba en el país de Egipto y no tenía para un cordero, yo podía juntarme con mi vecino y participar todo de ese cordero, porque quería salir de la esclavitud que había en Egipto. En Egipto. Por eso nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés. Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido. Estoy hablando de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonito, qué hermoso que tenemos a alguien que se preocupó por nosotros para venir de las tinieblas a su luz admirable, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Aquellos que salieron de la esclavitud que los tenía Faraón, aquellos que les estaban haciendo ladrillo, pero de ellos les llevaban la paja y llevaban todo lo necesario para que ellos hicieran ese trabajo. Pero aún cuando este faraón se cansó y se estaba multiplicando el número de los de Israel, ¿saben qué? Ustedes van a ir también a cortar la paja. Y ustedes les duplicó el trabajo hablando físicamente. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré, y él cenará conmigo y yo con él, juntos. Pero ¿por qué nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
para que tenga vida eterna. Estoy hablando del Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó, y lo más importante, en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. Esa es la diferencia. Porque nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés. Es por eso que todos y cada uno de nosotros queremos estar con Jesús. Es por eso que todos y cada uno de nosotros, ¿por qué no queremos extender la mano? ¿Por qué no queremos venir y estar con nuestro Dios? Dice el 17, estoy hablando del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuántos salieron de la tierra de Egipto? Sin contar mujeres y niños. Dice la palabra de Dios que eran 600,000. Dicen algunos que han estudiado mucho más la Biblia que yo, que probablemente hayan sido como unos cerca de 3 millones de personas. Todos quisieron, es más, el extranjero también salió con ellos. Algunos egipcios salió con Moisés. Pero ahora, todo el que quiere, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Será salvo. ¿Por qué? Porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo cual, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo bautizándoles? Porque aquellos participaron del cordero, lo pusieron, lo mataron, lo degollaron y la sangre fue pintada en el dintel, en el marco de la puerta de su casa. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario y cuando nosotros somos bautizados, somos lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto habiendo creído en Él, fuiste bautizado, nos dio las arras. Estoy hablando de Efesios 1:13 o 2:13, por ahí no me acuerdo. Es la promesa que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo vamos a buscar. Fíjense ahí, en Efesios capítulo 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es la promesa, ser las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Por eso nosotros estamos participando del salir de las tinieblas, y Él nos dio vida, Efesios 2, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos, nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo. Pero salimos, tú también puedes salir en este día. Puedes salir, así como el pueblo de Israel salió del país de Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que hizo el trabajo. Moisés fue el que hizo un hermoso trabajo. Él dice ahí en el versículo Hebreos 3:2, el cual es fiel, que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así dice. O sea que hizo un excelente trabajo, pero nuestro Señor Jesucristo en la cruz hizo. Y cuando digo consumado es, o sea, he acabado el compromiso, y ahora nosotros salemos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede sacar del mundo, como aquellos salieron del país de Egipto. El país de Egipto, porque en ningún otro hay salvación. Estoy hablando de Hechos
4:12. Porque en ningún otro hay salvación. En nadie, le voy a cambiar la palabra. En nadie puede salir del mundo sino solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libro Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podrá ser salvo. Pero es bien importante que tú salgas. Punto número 2. Punto número 2. Moisés en el desierto. Cuando el pueblo de Israel salió del país de Egipto, salieron del desierto y anduvieron. ¿Y qué se enfrentaron? Los sacó del desierto. Los sacó y ellos cuando salieron del desierto se encontraron ahí, hermanos, amigos, con el mar rojo. Nosotros podamos entender que nuestro Señor Jesucristo va con nosotros. Porque ellos anduvieron en el desierto. Fíjense cómo dice ahí en el Éxodo capítulo 14, versículo 13. Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más los vas a volver a ver. Aunque el pueblo de Israel era necio, aunque el pueblo de Israel habían salido de la tierra de Egipto, siempre su corazón se quedó en Egipto. ¿Para qué nos sacaste, Moisés? ¿Para qué? Si nosotros teníamos nuestras ollas de caldo en Egipto, si nosotros teníamos todo cuanto allá. Fíjense cómo dice ahí en el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, en el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen. ¿Por qué? Porque cuando ellos salieron, Faraón siguió al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel para volverlos atrás. Pero Jehová ha dicho, ¿por qué? ¿Por qué me clamáis? Porque estaba el mar rojo adelante y estaba Faraón con todo su ejército atrás de ellos. Y el pueblo empezó a renegar. Pero Moisés era el encargado de llevar siempre adelante un excelente trabajo que Moisés estaba haciendo. Un excelente trabajo que Moisés estaba desarrollando. Pero mejor desarrollo que Moisés fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos está diciendo, no nomás al pueblo de Israel, sino nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él nos invita para que nosotros vayamos con Él en nuestras vidas. Ellos salieron al pueblo, el pueblo de Israel salió al desierto a caminar. Y iba Moisés con ellos, pero también Jehová iba por delante de ellos. Por el día era una columna de nube, una nube, para que el sol no les cayera directo, pero por la noche una columna de fuego. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está llevando mejor porque Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Y cuando estaba ahí, se abrió el mar rojo, que muchos de nosotros lo hemos sabido, lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos leído algunos de nosotros. Pero cuando ellos cruzaron el mar rojo, hasta el último, ¿se imaginan al pueblo de Israel? 600,000. Venían niños, venían mujeres, venían ancianos, venían personas, todo tipo de personas, que no es fácil. Cuando tú vas corriendo solo, dices, bueno, yo voy a salvarme, voy a correr, y soy joven, y tengo 20, 30, 40 años, yo puedo, pero que venga tu papá, que venga tu abuelo, que venga tu niño, que venga tu nieto. Pero aún con todo ello, no eran las personas, sino era Jehová. Y cuando salió el último de
de los del pueblo de Israel, y quiso entrar Faraón con todos sus soldados, con todo su ejército, las aguas del mar se cerraron y quedaron ahí toda la caballeriza, todos los jinetes y el mismo Faraón quedó sepultado en el mar. Y Moisés cantaba, y todos cantaban: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha dejado en el mar al caballo y al jinete. Las maravillas hermosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero ¿sabe cuál es lo más hermoso o lo más hermoso que nosotros podemos? Todo el mundo, a todos y cada uno de nosotros, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Estoy hablando de Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero si tú lo tomas desde muy atrás, de unos versículos más atrás, dice ahí, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros queremos caminar con Jesús, cuando nosotros queremos caminar con Dios, cuando nosotros tenemos alguna necesidad y podemos clamar a nuestro Dios y decirle: Padre Dios, aquí estoy, ayúdame, ten misericordia, ten piedad de nosotros. Sí, hijo, con todo gusto. A lo mejor no es lo que nosotros queremos, pero Él lleva nuestras vidas. Así como Moisés cubría las necesidades en el desierto, por ejemplo, cuando ellos tenían sed y llegaron a esta ciudad donde estaban las aguas amargas, en ese lugar que había 70 palmeras, en ese lugar donde dijo Jehová a Moisés: corta una rama de ese árbol y mételo al agua y las aguas se van a hacer dulces. Cuando nosotros venimos con Jesús y sentimos las aguas amargas, nuestro Señor Jesucristo las endulza, nos ayuda. Dice Mateo capítulo 6, versículo 25: ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Por qué os afanáis por vuestra vida? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? ¿De beber por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estoy hablando de Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo. Así, con esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¡qué tranquilidad! ¡Qué palabras tan humildes! ¡Qué palabras tan dulces sería la palabra! Dice 27: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. No crecen, no trabajan, pero os digo que ni aun Salomón, con todas sus riquezas, con toda su gloria, se vistió como uno de estos lirios. De estos lirios. Dice el 32: por lo que los gentiles, los que no quieren salir, los que no quieren andar con Jesús, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué nosotros no queremos acercarnos a Dios? Dice el Evangelio de Juan 14:13: de todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os haré. Os haré. 14:13 del Evangelio de Juan: todo lo que pidieres al Padre, os daré. Claro que vamos a estar pidiendo a veces cosas que no nos conviene, cosas que no son las que nos conviene. Y vamos a decir: ay, Rogelio, pues así que, no, porque nosotros venimos y nuestro Señor Jesucristo nos ayuda. Dice como dice el Evangelio de Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré.
Yo lo haré. ¿Por qué? Porque venimos con Jesús. Porque venimos con nuestro Dios. ¿Quién podrá hacerte mal? ¿Quién puede hacerte daño? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Estoy hablando de Romanos 8:34 en adelante. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo. El que no escatimó ni su propia, ¿qué no nos dará con él todas las cosas? ¿Por qué la pensamos? ¿Por qué no nos acercamos? ¿Por qué no vienes? Y eres parte de la familia de Dios. ¿Por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿No es la vida más que el vestido? ¿Qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué no nos acercamos a Jesús? ¿Por qué no nos dejamos guiar? El pueblo de Israel iba guiado por Moisés. Y él suplía, él hablaba directamente con nuestro Dios. Pero la superioridad de nuestro Señor Jesucristo es mucho mejor. Punto número 3. Punto número 3. Porque tenemos un mejor pacto. Dice Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús y hablando de la ley, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque aquel primero, estoy hablando de Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. No que la ley haya tenido algún defecto, sino que nadie podía llevar la ley. El único que llevó la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Y decía el apóstol Pedro en el concilio, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 10 por ahí, dice, ¿por qué queréis llevar un yugo que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar? ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que a menos que no se circuncidáis, no podrás ser salvo. Pero todo aquel que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Pero tanto mejor ministerio es el nuestro, el que tenemos, el que nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios. Si nosotros no somos ni del pueblo de Israel, nosotros somos gentiles. La ley que le fue dada solamente al pueblo de Israel. Tenían que cumplir todas las fiestas. Hay estas tres fiestas que tenían que ir hasta la ciudad de Israel. ¿Cuáles? Los panes sin levadura, el día de Pentecostés y el día de los tabernáculos. Estas tres fiestas es obligatoria estar en Jerusalén. ¿Cómo podemos llevar una ley que ni siquiera, el mismo apóstol Pedro diciendo de esta manera, que ni siquiera nosotros podemos llevar, ni siquiera nuestros padres pudieron llevar en el concilio? Encontraron en una ocasión, fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. En una ocasión encontraron a un hombre en el libro de Números. Póngale el libro de Números. En el capítulo 15 encontraron a una persona recogiendo leña y la trajeron. Tal vez esta persona tenía la necesidad de hacer pues no había gas, no había nada de lo que tenemos, ni mucho menos microondas, ni nada de eso. Pero lo encontraron recogiendo leña y le dijeron a Moisés, mira, hemos encontrado a esta persona
en el día de reposo, que era el día sábado, cortando leña. ¿Qué hacemos con él? Y lo pusieron en la cárcel. Tal vez esta persona tenía alguna necesidad, o su esposa, ¿por qué no vas a traerme unos leños para comer, para calentar la comida? Bueno, lo encontraron y lo trajeron a Moisés. Fíjense ahí la palabra de nuestro Dios. Libro de Números, capítulo 15, versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. A pedirlo toda la congregación fuera del campamento. Qué triste, qué triste. Ahora ni siquiera nosotros nos queremos congregar. Y si nos congregamos de mala gana, con grande tristeza. ¿A qué hora, Rogelio, vas a terminar? ¿A qué hora, señor predicador, terminas y ya de una vez nos vamos a almorzar? Termina ya. Párale ya. Que nos gocemos, decía el rey David, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Deseaba, así como el siervo clama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Que así nosotros consideremos el día de servicio, de adoración a nuestro Dios. Es un mejor pacto. Ese pacto que ellos hicieron, Moisés fue: ustedes van a hacer así, Israel. Estos son los mandamientos que Jehová ha puesto. Todo lo que tú digas, Moisés, pero nosotros no queremos hablar con Dios. No queremos hablar con Jehová. No sea que muramos cuando Él hable. Va Moisés y dice: ¿sabes de qué? Esto lo haremos. Y tiene los tazones de la sangre y viene y rocea a todo el pueblo. Estoy hablando de Éxodo capítulo 24, del 1 al 8. Llenó los tazones de sangre y los regó en el altar y los regó con el pueblo de Israel. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Y qué pasó con ellos? Ninguno de esas personas que salieron, que entraron de 20 años para arriba, entraron a la tierra prometida. Aunque era un pacto que Jehová había hecho con ellos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el nuestro. Fíjense cómo dice ahí en Hebreos capítulo 9, del versículo 11 en adelante, en Hebreos 9, lo vamos a leer el 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro y la mesa de los panes y la procesión. Estaba en el primer lugar, en el lugar santo, perdón, en el atrio, estaban la fuente de bronce. Estaba el lugar donde se quemaban, se degollaban los animales. En la segunda parte, en el lugar santo, estaba el candelabro, estaban los panes de la proposición, estaba el lugar del incienso. Y en la segunda parte estaba el tabernáculo de Jehová, donde estaban los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón que reverdecía. Esto estaba en el lugar santísimo. Y no podemos entender que tenemos un mejor pacto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos nosotros clamar a Dios, cualquier persona, ya no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay nadie, ya no hay esclavo, ya no hay nada. En Cristo Jesús todos somos iguales. Un mejor pacto. He aquí que vienen días, Jeremías 31, he aquí vienen días en cual haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y ellos se desatendieron que fui un esposo para con ellos. Ahora un mejor pacto. Fíjense, ahora sí vamos a Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por las amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, es decir, no
de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican la purifican. Fíjense, o sea que nuestro Señor Jesucristo, con la sangre de Él, podemos ahora clamar a nuestro Dios. Padre eterno, perdóname. Padre Dios, ayúdame. Ten piedad. Claro que Él nos reprende, porque Él es nuestro Padre. Podemos clamar directamente. Ellos tenían que traer un cordero, tenían que llevar un cordero para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por los pecados de él primero y luego llevar a los demás de su familia. Y solamente, ¿saben qué? Una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Ahora, y todavía hay muchísima gente que quieren llevar la ley de Moisés, quieren guardar el día de reposo. Oye, ¿qué pues? ¿Tenemos tiempo? Vamos a ir a Gálatas 5.1. Gálatas 5.1 dice así: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo digo que si circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice acá en 4, de Cristo te ligaste, los que por la ley o justificados, de la gracia de salvo. ¿Queremos llevar la ley de Moisés? La superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema en esta mañana. Y superioridad porque es superior a Moisés. Un mejor pacto sobre mejores promesas. Punto número 4. Moisés lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para llevarlos a tierra prometida. Fíjense ahí en el Éxodo 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad pues he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Dice el 17: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de los egipcios a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y luego dice ahí en el tema que estamos llevando, a una tierra que fluye leche y miel. Leche y miel. ¿Cómo llevar el pueblo de Israel, nuestro patriarca Moisés, como le quieramos llamar, lo sacó de esa tierra para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel? Aunque nosotros sabemos, la mayoría de los que estamos reunidos en esta mañana, sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero él los condujo a toda la tierra. Los condujo a esa tierra donde dijimos que está el eteo, el jebuseo, el amorreo, el fereceo y todos los que terminan en eos, estaban en esa tierra. Y cuando Jehová le dijo a Moisés, cuando estaba renegando el pueblo, ve y háblale a la roca, y esta roca te va a dar agua. Pero dice de la primera carta a los Corintios, en capítulo 10, versículo 4, la cual la roca era Cristo. Y dijo: ¿sabes de qué, Moisés? Por no haberle dado la gloria a Dios, tú no vas a entrar en la tierra de Canaán. La vas a llevar. Y Moisés la llevó y divisó toda la tierra de Canaán. Y le decía: ¿sabes qué, Moisés? Mira la tierra, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, mírala, pero no vas a entrar a ella, porque no me santificaste
hizo un excelente trabajo. Eso no quiere decir que Moisés no esté en ese lugar de descanso, porque ya lo vemos en los gigantes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Pero Moisés sacó al pueblo. Fíjese, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, ahí en Deuteronomio capítulo 3, en el 3, rogándole Moisés entrar a la tierra de Canaán. Pero lo que Dios dice, eso es. En Deuteronomio dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense, en ese 32, disculpen, es el de Deuteronomio capítulo 32, 23. 32. Mira, 32, 23. El 48. Deuteronomio capítulo 32, versículo 40. Habló Jehová a Moisés en aquel mismo día diciendo: sube a este monte, Abraham, al monte Nebo, situada la tierra del Moab, que está frente al Jericó, mírala a la tierra de Canaán, que yo doy para heredar a los hijos de Israel. Muere en el monte, el cual subes, puse, y según unido a tus pueblos, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, fue unido con su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, allá la tierra que doy a los hijos de Israel. Pero ¿saben de qué? Ese fue Moisés. Pero nosotros, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, Señor Jesús. Ellos entraron a la tierra de Canaán, aunque no entró Moisés, los llevó, como quien dice, a la entrada de la tierra de Canaán. Súbete al monte Nebo y muere Moisés, porque no vas a entrar. Aunque robó a Jehová entrar. No hablemos de este asunto, Moisés. Ya te dije que no vas a entrar y no vas a entrar. Cuando Dios dice algo, eso es. Eso es. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ir en la presencia de nuestro Dios, de estar con Él y vivir eternamente con Él. Dice el Evangelio de Juan 14, no se turben vuestros corazones, vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Hablando Jesús, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera sido así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No es bonito? ¿No le gustaría estar a esa tierra? No a la tierra de Canaán, como cantábamos hace algunos minutos atrás, sino al cielo mismo. Por eso, en esta mañana, la superioridad de Jesús, superior a Moisés porque Él nos sacó del mundo, superior a Moisés porque Él nos está guiando en esta vida, superioridad a Moisés porque Él nos da un mejor pacto, superior a Moisés porque Él nos lleva al cielo mismo. Vamos a cantar una invitación. Si hay alguien que quiera venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, háganoslo saber y nosotros vamos a hacer lo imposible para que usted forme parte de esta bonita bendición, la superioridad de Jesús. Vamos a abrir nuestros signales, vamos a cantar un himno. Si hay alguien que quiera venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, háganoslo saber. 702-265-8577.